Hola y bienvenidos a esta transmisión de este podcast. Si tienes alguna duda y nos escuchas desde Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn o YouTube, por favor asegúrate de compartirnos cualquier pregunta en los comentarios. Hola, bienvenidos y gracias por escucharnos. Hoy estrenamos este segundo episodio de Criaturitas Sociales en su edición Cómo enfrentar entornos VUCA en Design Thinking. Yo soy Ricardo Rubiales y el día de hoy nos acompaña Caro Salazar, presidente y fundadora de Design Thinking Sweden, Gilberto García, director general de Garvey Logistic. Les agradezco a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Felices, como siempre, aquí en Criaturas Sociales de compartir el día de hoy con un gran hombre que está con nosotros acompañándonos, que tiene muchísimas cosas que ver con la innovación y con la logística y con el design thinking. Y bien, pues muchas gracias, Gilberto García, de estar hoy con nosotros. Muy feliz. Y como siempre a ti, Richard, gracias por dirigir esta sesión. Oigan, Caro y Gilberto, les cuento que yo estoy muy emocionado porque la verdad es que me pareció súper interesante el texto que vamos a dialogar hoy y toda la información me mueve mucho hacerles muchas preguntas, pero entonces quiero empezar despacio porque, Caro, hoy vamos a estar conversando sobre tu último artículo, los 8 pasos para afrontar un entorno VUCA con Design Thinking. Y bueno, para quienes quieran ver un poco más de información, el link lo van a encontrar en la descripción y ahí van a poder explorar mucho más lo que vamos a dialogar, pero quiero que nos platiques un poco, para los que nos estamos metiendo en este tema, ¿qué es un entorno VUCA y cómo puede ser gestionado por medio del Design Thinking? Es un momento volátil, incierto, complejo y ambiguo que describe el actual mundo de los negocios. El término se originó en el Colegio de Guerra de Ejército de los Estados Unidos para describir las condiciones resultantes de la Guerra Fría, y desde entonces el concepto VUCA ha sido adoptado por empresas y organizaciones de muchas industrias y sectores para guiar el liderazgo y la planificación estratégica en todas las áreas del negocio. También se ha adoptado en la creación de competencias para la supervivencia de los empleados en las empresas que viven cambios muy vertiginosos, y díganme si no, estamos ahí. Por eso es que les decía hace un momento, mi pequeña reflexión es: siempre hemos vivido en un mundo VUCA y me parece que es bien complejo tratar de primero sobrevivir, tratar de entender cómo estamos trabajando, tratar de sostener el presente para estar vigilando el pasado y crear una propuesta de valor en el futuro. El VUCA, la situación con la que vivimos, habla de la incertidumbre. Y a lo mejor aquí lo más interesante sería preguntarle a Gilberto, ¿qué nivel de incertidumbre crees, Gilberto, que somos capaces de soportar? Por ejemplo, en los entornos empresariales donde te has movido, siempre has podido manejar estos entornos bien complejos. Platícanos un poco, ¿cómo responden las organizaciones cuando se encuentran con situaciones completamente fuera de sus normales decisiones de sus entornos? Mira, normalmente las empresas que tienen una planeación estratégica o una visión a futuro están identificando riesgos que pueden enfrentar, aunque no necesariamente todos esos riesgos que identifican son los que te vas a encontrar en el camino. Pero al final de cuentas te permite tener tu equipo directivo, gente que pueda estar leyendo o tratando de interpretar qué está pasando en el mercado para tomar decisiones y acciones correctivas en un momento dado. Sin embargo, uno de los grandes problemas que se presentan es la decisión entre el corto y el largo plazo de lo que tienes que hacer. Porque si tú tienes una visión de largo plazo de hacer algo o alcanzar unos resultados en 4 o 5 años, muchas veces el corto plazo, que es el resultado del mes o del año, te pueden llevar a tomar decisiones por una situación particular del entorno que en ese momento no podrás evaluar si va a ser duradera o es un evento aislado. Te hace tomar decisiones que a lo mejor afectan ese largo plazo. Entonces tienes que estar todo el tiempo leyendo las situaciones, reuniéndote con tu equipo de gente para estar reevaluando la estrategia y la situación donde se encuentra la empresa, lo que te permite estar entrenado para cuando se presente una situación con estas características y poder tomar las decisiones correctas que te permitan mantener la dirección que tenías predefinida para el largo plazo y atender el corto plazo, que muchas veces es el que tienes que presentar como resultado en la siguiente junta de consejo, ¿no? O que finalmente puede afectar el precio de tu acción en el siguiente trimestre. Entonces tienes que encontrar esos balances para poderlo evaluar. Pero para eso necesitas gente que esté viendo hacia el futuro, que entienda cuál es la estrategia y la visión a largo plazo de la empresa para tomar decisiones de corto plazo que en un momento dado se alineen y no se alineen tanto al corto como al largo plazo sin destruir.
Wow, me parece súper interesante porque saben ustedes que yo no vengo de un contexto tan empresarial, pero justo en mi contexto estamos viviendo en la peor etapa de volatilidad e incertidumbre que hemos vivido en muchísimas décadas. Y es muy interesante, digamos, oírlo desde este lugar porque me parece que nos reta en ese sentido de pensar y tener los escenarios posibles. Yo tengo una pregunta más en ese contexto, Caro. La mayor parte de las empresas, un poco lo que está en el artículo era que está pensando cómo mantener los productos que tuvieron éxito en el pasado vigentes en el presente y se aferran mucho con anterioridad, ya sabes, a la época dorada. Yo les quiero contar un poco que eso es digamos, es una situación cognitiva del ser humano. Le tenemos mucho miedo al cambio y ese problema cognitivo, que lo voy a llamar así de esa manera, ese pequeño déficit cognitivo que nos acompaña continuamente implica que nos encanta el pasado y recordar los buenos momentos y los momentos de oro, pero nos cuesta mucho enfrentar justamente el futuro, trabajar con el presente, enfrentar el futuro y armar posibilidades. Es una situación difícil en esta disociación cognitiva del cambio. Y yo un poco lo preguntaría, Caro, en el sentido de ¿qué tan seguido te encuentras con esta resistencia al cambio dentro de las empresas? Porque de pronto lo leo y no me sorprende, pero yo pensaría que no debería ser así, o por el contrario, que soy muy fatalista y que a lo mejor la resistencia al cambio es muchísima. ¿Cómo lo ves tú? Me hiciste recordar una época con Gilberto, precisamente en una de las compañías en las que laborábamos, y yo creo que lo más difícil fue el trabajar con las personas y precisamente tratando de enfocarnos en Design Thinking, esta perseverancia para mantener un esfuerzo continuo donde pudiéramos alcanzar objetivos, me parece que fue una de las dificultades más grandes. Las personas están muy cómodas en donde están y no quieren afrontar la frustración, no quieren adaptarse, no quieren la flexibilidad, no quieren colaborar, y a eso nos tenemos que sobreponer. En algunas de las situaciones más difíciles que vivimos juntos, me parece que Gilberto dirigió con maestría todo este liderazgo en estos escenarios que vivíamos, volátiles, inciertos, complejos. Me acuerdo perfecto de un ciclón, de un ciclón que nos pasó, que se inundó, y bueno, sí se inundó la ciudad. Me acuerdo mucho que teníamos problemas en uno de los almacenes y literalmente los paquetes estaban pues en el agua. ¿Cómo lo resolvíamos? ¿Cómo lo resolvemos desde un ambiente de escenario volátil y que es inherente al mundo? Mira, yo creo que uno de los grandes temas es que la gente entienda realmente a qué se dedica la empresa y hacia dónde va. Muchas veces no lo tenemos claro. Entonces, al no tenerlo claro, consideramos que lo que estamos haciendo hoy y que ha sido que nos ha permitido tener éxito en el tiempo, va a seguir siendo igual hacia el futuro. Y eso no necesariamente va a ser de esa manera. Entonces, lo primero que te tienes que cuestionar es a qué se dedica tu empresa. Uno podría decir, si estás en el mundo de la logística de última milla, podrías decir, es que mi negocio es entregar paquetes B2B, o sea, de negocio a negocio, o envíos B2B de negocio a negocio. Pero llega la pandemia y ¿qué crees? Se empieza a generar un enorme mercado B2C con entregas a domicilio porque la gente al no poder salir empieza a comprar para que le llegue a su domicilio productos que antes iba a los centros comerciales o a las tiendas de autoservicio a abastecerse. Y eso te hace un cambio importante en todo lo que sería tu logística y tienes que tener la capacidad de reaccionar. ¿Okay? Y entonces en ese momento lleva a que la gente dentro de la organización tenga la apertura de criterio para poderse mover rápido a tener problemas particulares o a solucionar situaciones que te estás encontrando que no estabas considerando que se iban a presentar o que tendrías que cambiar y poder hacer análisis rápido en lugar de quedar atrapado queriendo clavar algo con unas pinzas en lugar de usar un martillo porque ya te cambiaron el modelo, ¿no? Antes estabas apretando tuercas, para eso tenías las pinzas, ahora son clavos, pues tienes que cambiar por un martillo, pero lo tienes que hacer rápido, pero al final de cuentas sigues en el tema de la construcción, no es cambiado de sector, simplemente te cambiaron las condiciones que tienes que adecuarte. Lo complejo para las organizaciones es poder discutir esto, y esto lo tienes que estar discutiendo constantemente, aun y cuando no estés en crisis y hacer no escenarios porque finalmente luego aparecen demasiadas ideas muy locas, pero finalmente es cuestionarte y tener claro no necesariamente lo que haces o lo que tú crees que haces es lo que realmente es tu negocio. El otro día platicaba con un amigo que es una especie de broker de agentes aduanales porque él siempre había querido ser agente aduanal. Entonces, paulatinamente se fue convirtiendo en freight forwarder. Entonces, en lugar de convertirse en freight forwarder, seguía atrapado en su mundo de ser broker de agentes aduanales. Mi estimado amigo, tú ya estás solucionando problemas de conectividad y de movimiento de productos,
no de liberación de productos. La liberación de productos es un solo elemento de todo lo que estás haciendo. Tienes que romper con eso y dedicarle más tiempo a donde ganas dinero, que siendo freight forwarder y no como broker de seguros, que eso representa el 10% de tus ingresos. Estás metido en esta anterioridad y no quieres darle el paso siguiente. Sí, porque tú naciste de alguna manera, naciste haciendo algo. Y como naciste haciendo ese algo, piensas que ese es el negocio, cuando realmente ese es un elemento de un mundo mucho más amplio que tienes que visualizar. Y entonces eres jugador en ese mundo amplio. Claro, pero ahí está precisamente lo que estamos hablando, cómo no queremos cambiar, cómo nos oponemos al cambio y cómo también la innovación no se da porque no queremos, porque no estamos dispuestos, porque nos da miedo, porque es una situación volátil. Y además me parece que esta consistencia en el diálogo que tienes es muy importante cuando nos damos cuenta de la realidad de las organizaciones. Las organizaciones están comprando, hablando de innovación, están hablando de design thinking, pero no quieren cambiar. Y creo que ese es el gran diferencial. Yo no sé si no quieren cambiar o no les ha caído el 20 en el concepto de definir de manera correcta su negocio pensando en el largo plazo. Por eso muchas empresas nacen y mueren, porque nacieron por una oportunidad de negocio que vieron y mueren cuando esa oportunidad de negocio empieza a mutar, porque ellos no quieren cambiar. Pero cuando naces, empiezas a tener éxito y te empiezas a cuestionar cuál es tu negocio y en qué sector de la industria estás, entonces empiezas a ver que hay otras oportunidades que te permitirían tener desarrollo a largo plazo para una organización. Exacto. Sí. Y como empresario, ¿qué es la gran disyuntiva? ¿Qué es ser empresario? Es alguien que está todo el tiempo innovando y buscando cosas nuevas para crear y crecer. Pero luego estamos atrapados con empresarios que pusieron un negocio y no quieren ir más allá que eso. Entonces ese ya no es un empresario, y además es la continuidad de un negocio, que seguramente va a morir en el momento que descubra que su hijo no quiere trabajar en su negocio. Es su negocio. Pero entonces el tipo no entendió que lo que estaba construyendo era una organización de largo plazo, que es una responsabilidad social que tienes de garantizar el largo plazo para la gente que trabaja en tu organización, de la manera que sea. Pero entonces, al momento que tú te cuestionas quién eres y hacia dónde vas, también te cuestionas muchos de los elementos que estás definiendo. Y también cuestionas mucho del entorno y responsabilidad social que tienes hacia la comunidad. Entonces, todos estos elementos te deben de permitir ir amoldando una organización que sea flexible y que sea sustentable a largo plazo. Poner un negocio no es hacerte millonario, eso que sea una consecuencia. Poner un negocio significa ponerlo para que dure 100 o 150 años. Y cuando te das cuenta, el no tener un buen diseño logístico te va a representar costos ocultos que te van a empezar a pegar muy fuerte, porque la logística va del proveedor de tu proveedor al cliente de tu cliente. Es cómo Claro. conectas todo eso. Y todo eso representa una serie de costos y temas que tienes que entender y que tienes que tratar de conectar, porque son tus socios comerciales los de adelante y los de atrás. Claro. ¿Y cómo conectas todo eso para tener la cadena de suministro más eficiente? Hoy todo el mundo habla de la competencia entre las grandes corporaciones, pero la realidad es una competencia entre la cadena de suministro de la empresa A contra la cadena de suministro de la empresa B. ¿Quién lo hace mejor y cómo lo hace? Y dentro de esa cadena de suministro están los mercadólogos y están las partes comerciales y una serie de cosas y los productos y el R&D y todo ese asunto. Pero si no tienes una cadena de suministro robusta, profesional, que esté alineada a tu visión estratégica de largo plazo, que entienda qué es lo que se espera de ella para conectar y soportar todo, vas a empezar a tener problemas muy serios. Y la mayoría de la gente ve toda la parte logística como que su único objetivo es que me salga lo más barato posible. Entonces te estás perdiendo lo esencial. Tu cadena de suministro tiene que lograr poner el producto en aquel o en el cliente en el tiempo oportuno, porque si no es así, esa venta la vas a perder y esa ya no la recuperas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Que te haya costado muy barato llegar tarde? ¿O que te haya costado lo correcto llegar a tiempo? Con este ejemplo de la logística, lo que estoy tratando de plantear es, yo como empresario tengo que tener claro quién soy, qué es mi empresa y hacia dónde va. Y entender si la innovación
va a poder ayudarlo, porque me parece que en todos estos temas que has comentado es mucho de entender el contexto, de trabajar con el entendimiento, con la empatía del usuario, pero también entender qué sí puedo hacer, qué sí puedo hacer el delivery y de qué manera entonces puedo conectar el diario ser, las personas entrenadas, las personas involucradas y la co-creación. A lo mejor incluso dentro de este sistema de logística que me parece que hay un mundo de innovación y un mundo de oportunidades, está directamente enfocado en la experiencia del usuario, el hacer sentir bien al usuario y está en el centro de todo. El Customer Experience está ahí. Ricardo, ¿qué piensas? Fíjense que me hacen pensar mucho en el contexto de mi gremio. Les cuento que los museos en 2019 hicieron una reunión, el Consejo Internacional de Museos armó una reunión internacional con representantes de cada país, donde llegaron a la conclusión de que tendríamos que redefinir la palabra museo, que porque la palabra museo no llegaba al futuro. No, el museo que nosotros conocíamos, por muy turístico que fuera, no iba a sostener al museo del futuro. Y entonces se pusieron a pensar, me pareció muy interesante la reflexión, porque era cambiar lo que dice el diccionario que un museo es. Y un poco me hace mucho eco lo que decía Gilberto en el sentido de cómo lo que proponen es reconocernos y repensarnos desde la epistemología real en cómo respondemos al mundo contemporáneo. Y vino la pandemia y 10% de los museos en el mundo no van a volver a abrir porque no estábamos capacitados al cambio. O sea, lo que mostró es que el cambio de definición era urgente. O sea, que la realidad es que el mundo no estábamos preparados para un cambio tal cual y que estábamos, digamos, viviendo en el pasado. Entonces, me hace mucho eco porque lo estoy viendo en un gremio, ¿no? Un poco ustedes me lo cuentan en una empresa pequeña, pero yo lo veo en un gremio completo, ¿no? Y lo que dicen es, si no te replanteas como museo para el futuro, no la vas a hacer. O sea, no va a funcionar. Incluso ahora el tema de este año del Día Internacional de los Museos se llama recuperarnos y reimaginarnos, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en un futuro cuando los museos, a mí me parece que ustedes se imaginan, es la cosa más anquilosada, eterna y menos movible que existe? Pero cómo internamente tenemos que buscar, digo, desde ese lugar tan complejo, buscar replantearnos. Entonces, me parece súper interesante y les agradezco mucho porque me dan muchas vueltas a pensar eso. No, yo creo que el museo, como tal lo planteas, es una forma de innovación, pero que no estamos acostumbrados a entenderla. Porque si hablamos de educarnos, si hablamos de cultura, si hablamos de esta relación social que tenemos como comunidades, entonces nos estamos convirtiendo en una comunidad sin educación, en una comunidad sin cultura. Me parece que tanto la logística, en el caso de Gilberto, como para ti, en el caso de los museos, son intrínsecamente lo mismo, son organizaciones, son comunidades, son sociedades, son oportunidades de crear nuevas personas, de darle a las personas la oportunidad de ser parte de algo y de una connotación mucho más allá. Decía un poco Gilberto, la empresa debería estar planteada para los próximos 150 años, pero les pregunto, ¿qué empresa conocen que tiene una misión, una visión o una estrategia de valor 150 años? Y tú me comentas de los museos, y los museos están planeados para vivir más de 150 años, ¿no? Entonces, los dos me hablan y creo que es el punto de entender por qué crear, por ejemplo, centros de innovación que nos permitiría podernos adaptar ante la transformación que estamos viviendo y generar nuevas oportunidades de crecimiento. ¿Por qué no un sistema logístico basado en estas fabulosas narrativas transmedia que tú haces con los museos, Ricardo? ¿Por qué no ser innovadores, adaptables y con capacidad de reinvención en el mundo de la logística, cuando me parece que hoy podemos entregar con drones, podemos trabajar o entregar, no sé, ahora hay una gran movimiento sobre subscription boxes, por ejemplo? Creo que estas formas de innovar que venimos planteando para poder entender el design thinking nos ayuda y nos apuesta a la transformación digital. Y también me parece que visto desde lo que Gilberto nos habla es, bueno, ¿cómo replanteamos, por ejemplo, un exponential business, ¿no? O sea, no solo es que yo quiera hacer una empresa, es que a lo mejor no solo mi hijo no la quiere, sino que a lo mejor ni siquiera yo estaba preparado para que sobreviviera mi empresa. ¿Cómo construyo una organización versátil y de huella ligera? ¿Cómo opero en un mundo VUCA, pero sí ser víctimas de este mismo mundo VUCA? Y cómo me convierto, cómo apuesto a través de la transformación digital. Y creo que eso es uno de los temas más interesantes en el design thinking. Pensando en esto que comentan, yo creo que uno de los grandes temas es que la mayoría de las grandes empresas, sobre todo, no de las grandes, porque las grandes empresas sí lo hacen, pero todas las pequeñas y medianas empresas trabajan para el resultado del mes. El que más ve hace un presupuesto para 12 meses y es el del año, ¿no? Y entonces, cuando empieza el año está viendo 12 meses adelante, pero cuando ya se terminó el primer mes, ya nada más son 11. Y cuando va a mitad del año, ya nada más son 6. El planteamiento es, no podemos manejar una empresa viendo a corto plazo. Sin Tenemos duda. que ver a largo plazo. ¿Dónde quiero estar en 5 años? Para llegar a 150, no te pongas una meta a 150 años.
Te tienes que poner una meta con periodos cortos, medio cortos, de 3, 5 años, y decir, en 5 años, yo ya tengo que estar vendiendo tanto con una mezcla de productos con estas características, que no necesariamente son las características de los productos que tengo hoy, porque ya hiciste un análisis para decir cómo va a estar un poco el mercado dentro de 5 años. Cuando nada más ves por 12 meses, pues seguramente vas a repetir que quieres vender los mismos productos que estás vendiendo porque no ves ningún cambio importante en el mercado. No, sí. Pero cuando tú te sientes a planear junto con tu equipo de gente y te cuestionas cómo llegar, y es tan fácil como ponerte una meta, quiero vender 5 veces lo que vendo hoy, en 5 años. Entonces le rompes el esquema a todos porque haciendo lo mismo no vas a llegar a vender eso. Y en ese momento te obliga a pensar cómo puedes lograr aquello y a cuestionarte inclusive lo que estás haciendo para acelerarlo, el gap estratégico en el tiempo. Pongo un ejemplo muy absurdo si quieres, pero cuando tú vas manejando en la carretera, tú vas viendo 2 metros adelante del coche o vas viendo lo más lejos que puedes. Pues vas viendo lo más lejos que puedes, porque ahí vas viendo si se te va a atravesar una vaca, si hay un coche, y te va a dar la oportunidad de hacer correcciones. Me hiciste recordar algo. Cuando las empresas están tan enfocadas en vender sus mejores productos y solamente su lista de sus mejores productos en los próximos 3 años. Y entonces estamos apostando a algo que conocemos hoy o que conocíamos en el pasado, pero si no entendemos el futuro, entonces ¿cómo seguimos vendiendo estos 20 productos? Porque muy probablemente el cliente ya no los va a querer. Entonces tendríamos que empezar a entender qué quiere el cliente del futuro. Y obviamente a través de herramientas como Design Thinking o como innovación, bueno, entonces sí podríamos empezar a hablar de entender de qué otra manera entonces estamos preparados para no solo vender nuestros 20 productos, porque se van a acabar, o nuestros 30 o nuestros 5, se van a acabar esos 20 productos porque nuestro cliente va a ir cambiando, va a ir creciendo, va a ir evolucionando. Y eso también nos va a permitir entender por qué tenemos que participar en un crecimiento, cambiar nuestro modelo de negocios o ajustarnos a otras economías. De otra manera vamos a perder la realidad. Y claro, si no interactuamos con inteligencia artificial, si no interactuamos con realidad inmersiva, con blockchain, si no interactuamos con las herramientas actuales, entonces esos 20 productos se van a desaparecer en los próximos meses, 3, 4 meses. Eso es como un extremo muy radical. Yo más bien lo plantearía de esta forma. Si tú te pones como objetivo que en 3 años tienes que vender el triple de lo que vendes hoy, te aseguro que el 90% de las empresas va a descubrir que haciendo lo que está haciendo y vendiendo lo que está vendiendo, no puede vender el triple de lo que está vendiendo. Y se va a dar cuenta que hay una diferencia o un hueco que tiene que llenar con o nuevos productos o con nuevas estrategias comerciales o comprando empresas o fusionándote con empresas para poder llegar a ese número. Y eso es cuando lo dices como venta. Cuando tú lo pones como EBITDA y dices, yo necesito generar 5 veces el EBITDA que tengo hoy y que represente tal porcentaje de mis ventas, todavía te hace más complejo el tema, porque cuando lo escalas y llegas al número que tienes que vender, dices, ¿cómo voy a vender eso de lo mismo que estoy vendiendo? Y en ese momento sacudes a toda la organización y en ese momento lo sacas de la zona de confort y se tienen que poner a trabajar. El primer año les aseguro que no va a pasar gran cosa, pero cuando se den cuenta que siguen estando muy lejos del número, la gente empieza a cambiar porque no le está llegando y dicen, ah, caray, tengo que moverme porque si no, no voy a llegar a ese número. Y entonces empiezan a abrir la mente. Pero la única forma de tú abrirle la mente a la gente es poniéndole un reto que no sea el cumplir con lo mismo que está haciendo, que es el crecimiento orgánico de algo normal, que no sabemos, como tú bien lo dices, Caro, si ese producto dentro de 3 meses va a desaparecer o no, dentro de 10 meses va a desaparecer o no, no sabemos. No sabemos si dentro de 18 meses va a haber otra pandemia o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que haciéndolo con ese producto hoy, no voy a llegar a esa meta que como organización me estoy poniendo, que es agresiva. Si no te pones una meta agresiva, no vas a llegar. Ahora, agresiva, no loca. No le pongas que vas a crecer, que quieres crecer 10 veces en los próximos 3 años. Claro. Porque entonces, primero, ni el capital de trabajo te va a alcanzar. Oye, no, me llama mucho la atención el tema y han usado la palabra pensar muchas veces en este podcast. Y Claro. incluso Gilberto usó la palabra filosofía y me parece muy fuerte porque
creo que esto, digo, no sé si se usa mucho, pero este acto de hacer preguntas, este acto básico de la filosofía de hacer preguntas, ¿sabes? De entender, gestionar desde otro lugar, déjame decirlo así, el conocimiento, me parece muy potente como una habilidad importantísima para el futuro, ¿no? Porque lo que tienes en este pensamiento y planeación es una gestión de los elementos que tienes del conocimiento aquí y ahora. Y entiendo que de pronto no está tan cercano, lo que podríamos pensar es que no está tan cercano a lo que alguien empezar en una empresa. Estoy hablando como muy abierto, esas de las primeras ideas, por ejemplo, de mi gremio, pero en realidad me parece que esta idea del pensamiento es digamos, muy potente. Y ahí yo tengo una pregunta para ustedes. Y es que, Caro, en el artículo hace mención de una palabra que es un neologismo inglés, que es nomad, que fue creado por John Morvac y que combina la palabra inglesa know y nomad, y tiene esta idea del sujeto capaz de ser un nómada del conocimiento, y a mí me provoca mucho de lo que estamos hablando. Entonces, Caro, ¿por qué es valiosa una persona nómad hoy y por qué la organización se puede categorizar como tal? ¿Qué se necesita? Me parece que todo lo que vivimos hoy se basa en una logística. Y eso apunta o le hace honor a la palabra nomad, una persona, una empresa, una organización que nos ayuda, que nos da un conocimiento. Y es muy valioso cuando está preparado y enfrenta al mundo desde una perspectiva distinta. Y entonces, hablando de una persona de conocimiento, se refiere a esa luz, esa oportunidad que tenemos de contactar con. Yo me imagino, por ejemplo, a Gilberto dentro de tu comité de innovación del museo. Bueno, creo que sería disruptivo, pero también me imagino que su experiencia haría que el delivery del arte fuera otra cosa. Y eso es lo valiosísimo cuando nos sentamos a trabajar en design thinking. Es lo maravilloso cuando hablamos de innovación. Lo que él sabe lo aporta a una idea, a un servicio, a la solución de un problema, y además él ve el problema de una manera completamente distinta a la que la ves tú. Y entonces, mientras que tú esperas que la gente en el museo entre por la izquierda, pues a él se le va a ocurrir que entren por la escalera de incendio, ¿no? Y a lo mejor te dice, a ver, espérame, yo no sé si la entrada es el lugar más adecuado para entrar, porque lo va a pensar, su pensamiento logístico, va a pensar de qué manera la gente recibe Claro. el wow lo más rápido posible. Y ese wow es una entrega. Entonces, cuando hablamos de entregas de pensamiento, cuando hablamos de entregas de productos o de servicios, la logística es el tema más importante en cualquier cosa. Y coincido con Gilberto que una organización sin logística simplemente no sobrevive, porque el tema del conocimiento se da en la inteligencia competitiva, en la vigilancia tecnológica, en el entendimiento del cliente, en el conocimiento de quién se lo vamos a dar. Volvamos a tu ejemplo del museo. Abrimos las puertas y estamos esperando el wow, como el Circo du Soleil, abren la puerta y estamos esperando el momento del wow, estamos esperando el momento en que nos sorprendan. Y entramos a un mundo o a un circo o a una estrategia o a un servicio sin haber preparado el wow. Necesitamos forzosamente como habilidad del futuro un nomad, alguien o alguienes que se sienten a crear cosas disruptivas, diversas, locas, y que vean al mundo de una manera distinta para desarrollar las habilidades de descomponer el problema en partes. Es un sistema logístico. Gilberto tiene la habilidad de ver una cosa y lo empieza a hacer en pedacitos. Me consta, me consta que es capaz de destrozar una cosa y volverla a reconstruir. Pero esa es la maravilla del sistema que tenemos de pensamiento. En Design Thinking se le conoce como System Thinking, ¿no? Y viene del momento más interesante cuando Aristóteles empieza a cuestionar, cuando Sócrates empieza a cuestionar al mundo, el pensamiento socrático, el pensamiento crítico. Y hoy traído al muy famoso Design Thinking, pero que también nos ayuda a crear comités de cuestionarnos las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya lo decía Toyota, ¿no? Pregúntate 5 veces por qué y vas a saber, vas a tener una propuesta distinta. Entonces creo que esta combinación que ustedes hoy han hecho, esta combinación de logística, esta disrupción del pensamiento, es descomponer el pensamiento en partes, recomponerlo y darle al cliente un wow. Sí, yo creo que eso que planteas es precisamente la función de la cabeza de cualquier organización. Pero no es esa persona la responsable de encontrar lo disruptivo. Su trabajo es ayudar a su gente a ser disruptiva. Porque Completamente. cuando tú quieres monopolizar ese tema, en ese momento aletargas la organización y todo tiene que pasar por tu escritorio. Pero cuando tú le abres la oportunidad a la gente de que sea disruptivo, dentro de determinados parámetros, evidentemente, y con limitantes, pero si tú les pones esas barreras y les permites que empiecen a cuestionarse los cómo y que tú como cabeza lo que pones son los qués y los ayudas a encontrar los cómo y trabajas junto con ellos para desarrollar los cómo, entonces en ese momento tu organización se convierte en una máquina, en una aplanadora
en el mercado con una flexibilidad impresionante. Pero cuando tú quieres concentrar todo el conocimiento en ti y toda la visión del negocio del futuro en ti, entonces esto ya no camina. Y eso es un poco lo que comentan. ¿Cómo tienes a alguien que genere disrupción? Entonces, si tú logras que tu equipo trabaje de manera interesante en esto, evidentemente se van dando las cosas y tú nada más los acompañas. Yo en toda mi historia, en lo que he hecho, el gran éxito que he tenido no es por lo que yo hago, es por lo que dejo hacer y apoyo. Y eso es lo que creo que cualquier líder debería de tratar de entender. Nos Claro, dejas claro. pensando. Sí, 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 dime, nos dejas pensando. Estamos Sí, hoy más que embelesados en la plática. Dinos, Richard. Siento que ¿Estás? este tipo de personas sería fundamental en una empresa, ¿no? Entiendo que para estos casos de gestión e innovación es básico, esto de esta idea de talento y entender las cosas como en pedacitos. Me hace pensar mucho cómo es una habilidad, es una práctica que no, digamos, algunas personas podrían hacer con ella, pero creo que tienes que estarla trabajando, ¿no? Claro, como es este trabajo de gestionar el conocimiento de muchas maneras. Y me hace pensar mucho en el artículo relacionado con lo que estamos hablando, que me parecía súper potente además. Sí, definitivamente hablabas del Nomad, pero también me parece que hay que apostar a la transformación digital. Es muy importante decirle a las personas para qué van a trabajar, para qué vienen a trabajar, pero darles las herramientas. Hace poquito estuve en una empresa, nos invitaron a participar en una empresa y a la hora que les preguntaba sobre cómo nos conectábamos, cómo entregábamos resultados, pues con Excel. Y entonces, ¿cómo nos vemos en las juntas? Pues por Excel. Y cómo hacemos el delivery del producto, pues con Excel. Y cómo hacemos la fórmula con Excel. Es decir, ¿quieres excelencia? ¿Quieres realmente colaboración? Por favor, es muy importante apostar a la transformación digital. Dale a las personas las herramientas necesarias. Trabaja con metodologías. Trabaja con la oportunidad de conectar a las personas lo más rápido posible, que se sientan cómodas, que se sientan contentas y construir organizaciones, como dice Gilberto, versátiles. Por ejemplo, a Gilberto como un jefe diciéndonos qué teníamos que hacer. Yo lo sentía como un compañero, pero también lo sentía con una gran disposición a que nosotros aprendiéramos y él estaba ahí para ayudarnos. Y creo que eso es otra parte muy importante, porque ser innovador y adaptable tiene una gran capacidad de reinventar las posiciones de trabajo. Creo que nos daba la oportunidad de soñar, nos daba la oportunidad de solucionar problemas de una forma muy creativa y sin decirlo, de alguna manera nos proponía y nos ayudaba a tener un ambiente cómodo, cálido, en donde pudiéramos fallar. Y sí, definitivamente fallamos muchas veces, fallamos eso sí muy rápido y fallamos muy barato en varias cosas, pero sí siento que había muchas oportunidades de ser innovadores y nos permitía solucionar las cosas de una manera distinta. Cuando participas, cuando colaboras, cuando permites que las personas hablen, cuando las haces sentir confianza, cuando ellos están contigo, entonces puede surgir la innovación. Y claro, puede surgir la implementación. Se nos está acabando el tiempo y bueno, me da mucha pena, ya saben que el tiempo es el enemigo mayor de todos los podcasts. Corre. Entonces tenemos que cerrar un poco con algunas opiniones. Gilberto, Caro, ¿querían cerrar con alguna idea, las ideas finales? El objetivo real que debes de buscar es el crear riqueza. Y crear riqueza es generar empleos, pero no generar empleos para que duren poco. Es generar empleos para el largo plazo porque eso representa muchas familias y representa muchas cosas. Entonces, tienes que pensar siempre que las decisiones que estás tomando van a impactar a las personas. Entonces, tienes que estar pensando siempre un poco más allá que el siguiente mes o el siguiente año y compartirlo con tu gente. Eso te va a permitir abrir la mente de las personas y sobre todo las vas a involucrar y a comprometer con un sueño. Seguramente lo que se defina es el primer año para como meta a 3 o a 5 años, lo vas a nuevamente a cuestionar o ligeramente cambiar, pero no va a ser radical, no vas a decir voy al norte y el siguiente año vas a decir voy al sur, pero finalmente ya pusiste a la gente a pensar que tienes que ir hacia el norte. No sabes si vas a acabar en el noreste o en el noroeste, pero sigue siendo al norte. Y entonces todos como organización van caminando en un sentido, van encontrando las soluciones y van asegurando el largo plazo de una organización y lograr riqueza no solamente para los fundadores, sino para la gente que está ahí, para las comunidades. Trabajar como líder tiene una gran responsabilidad y aprender que tienes que ser líder y dejar de hacer las cosas por las personas, que las personas hagan su parte y dejar que ellos sean responsables de cada uno de sus tramos de control, no darles las soluciones, abrirles la mente, que ellos encuentren sus caminos, pensando siempre que la decisión que van a tomar ellos va a poder cómo afecta a sus pares
y cómo afecta a la organización también, porque también son corresponsables en el tema. Pero yo creo que es una situación de salirnos de la caja del corto plazo y eso te cambia completamente el futuro de tu organización. Yo creo que has definido muy bellamente el trabajo que has hecho en toda tu vida, que ha movido a la logística en México y que tú eres un pilar de lo que haces en la innovación. Y mostraste o comentaste una característica que es el enfoque en entender y dar soluciones a las necesidades reales de los usuarios. Habla del equipo, habla de cómo alcanzar objetivos y también buscar soluciones en las dificultades que van a surgir a lo largo del camino. Seguramente nos vamos a estar enfrentando a muchas situaciones, pero si estamos unidos, si estamos colaborando, si hay respeto, si hay colaboración, si hay consideración, vamos a poder afrontar la frustración, la adaptabilidad y la flexibilidad, sabiendo que nos vamos a sobreponer y vamos a crecer ante las adversidades, por lo que a mí me parece que el Design Thinking representa una de las mejores herramientas ante los entornos que estamos viviendo en las organizaciones. En estos escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, la mejor forma de colaborar es tener un líder visionario, pero que también esté muy decidido a provocar a la evolución, provocar a la innovación. Me ha encantado este podcast, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Caro. Gracias, Gilberto. Estuvo increíble. Muchas gracias, Caro. Al contrario, gracias a ambos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí en Criaturas Sociales. Gracias, Ricardo Rubiales, por haber estado con nosotros. Y un saludo al museo, por favor. El museo que tienes en Sinaloa, que nos Vayan, encanta. vengan a materia. Los demás no están abiertos todavía, pero yo les invito siempre a los museos y bueno, vamos a ver cómo nos reinventamos con esta nueva definición y nuestras nuevas maneras de pensarnos. Gilberto, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí con nosotros y te deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva aventura que como profesional estás haciendo con la compañía y con la logística. Gracias por haber estado con nosotros y es un honor que nos hayas acompañado. A todos quienes nos escucharon el día de hoy, gracias. Si tienes alguna duda, por favor asegúrate de compartirnos cualquier pregunta en los comentarios. Para mayor información, envíanos un DM o escríbenos a hola@dtswe.com. Nos vemos el próximo miércoles.